Mientras el país entero celebra la fiesta del Mundial, el fútbol colombiano esconde archivos manchados de sangre, amaños, ídolos criminales, jugadores asesinados y tragedias. Sin más, no sin antes saludar a los nuevos miembros del canal, comencemos. Empezamos con la cantera de héroes, el lugar que vio nacer a figuras mundiales que en 2025 fue titular en noticias y artículos de prensa, pero no por su nivel futbolístico. Luis Valero, presidente del club, denunció ante la fiscalía que sus propios jugadores estaban participando en amaños de partidos. Según lo expuesto por el dirigente, los jugadores estaban vinculados a una red que manipulaba acciones puntuales en el partido. Él identificó irregularidades específicas en la ejecución y provocación de penaltis. Según él, esto generó que el club descendiera a la B del torneo nacional. Una investigación interna reveló que varios jugadores habrían sido contactados para arreglar resultados, con el objetivo de llevar al equipo al descenso y obtener ganancias a través de apuestas. El dirigente afirmó que los jugadores involucrados habrían recibido llamadas e insinuaciones para moldear partidos para su beneficio económico individual desde hace más de un año. Esto no solo pasó en el equipo antioqueño. Oscar Casabón, presidente del Club Deportivo Pasto, denunció formalmente a 6 integrantes de la plantilla profesional. Ellos habían sido contactados por personas externas ofreciendo incentivos económicos a los jugadores para manipular eventos específicos dentro del terreno de juego. Esta mañana le expresé al cuerpo técnico que le pasaré un listado de jugadores potencialmente implicados, tal vez unos más que otros, quienes, si están concentrados, serán inmediatamente separados y serán llamados de una vez a descargos para iniciar un proceso disciplinario frente a la Asociación Deportivo Pasto, frente a la DIMAYOR. La cereza sobre el pastel ocurrió en diciembre del 2021, final del torneo de ascenso. Llaneros gana 1-0 y el favorito, Fortaleza, celebra en la tribuna porque está subiendo a la A. Pero en el minuto 95, el torneo B se rompió. Unión Magdalena empató en una jugada dudosa. Faltan 60 segundos para el pitazo final y entonces ocurre lo inexplicable. Los defensores de Llaneros se convierten en estatuas vivientes. Literalmente se quedan mirando como el delantero rival camina solo hasta el arco para anotar el gol del ascenso. El descaro fue tan evidente que incluso los jugadores que anotaron parecían confundidos. Este caso fue tan ruidoso que el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, exigió una investigación inmediata. La fiscalía abrió un expediente por posibles delitos de corrupción privada. ¿Ustedes creen que pasó algo? Pues no. Tras meses de supuestas investigaciones, la DIMAYOR archivó el caso. La explicación oficial fue que no existían pruebas contundentes. Por su parte, la fiscalía archivó el caso años después. Unión Magdalena ascendió ese año y en la actualidad casi nadie se acuerda de este bochornoso escándalo. El fútbol colombiano se ha construido sobre el sueño de miles de jóvenes que desde condiciones humildes logran llegar a la cima. Historias como las de Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado o Carlos Vaca son las pruebas de que el esfuerzo puede romper cualquier barrera, pero esa misma vulnerabilidad, ese origen humilde, se ha convertido en la herramienta de caza preferida por las redes criminales. Como vimos en los casos anteriores, la mafia busca a los jóvenes en ascenso, pero también esperan identificar a quienes, tras el retiro, se enfrentan a una crisis financiera. Así es como leyendas que vimos de niños terminan cruzando la línea, como es el caso de John Biafara, el autor de uno de los goles más gritados de la hinchada del Once Caldas, que en 2004 quedó campeón de la Copa Libertadores, derrotando por penales nada más y nada menos que a Boca Juniors de Argentina. ¿Quién iba a imaginar que 15 años después, ese mismo hombre terminaría conocido en el mundo del crimen como el futbolista? El 19 de marzo del 2019, Biafara es capturado en Jamundí. Según la Fiscalía y la DEA, entre el 2008 y el 2018 trabajó como enlace entre el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa, coordinando envíos de polvo blanco por el Pacífico. Alias Mi Señor almacenaba la alias Pelusa, contactaba a los pilotos, alias Don José, conseguía pistas clandestinas y el futbolista John Biafara, quien coordinaba el pago de la nómina y trabajaba de la mano con Mi Señor y Don José para los envíos de la
Tras ser extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable y fue condenado a más de 11 años de prisión. Cumplió 6 años y en febrero del 2026 recuperó su libertad. El exfutbolista de la selección Colombia, John Biafara, quien había sido extraditado a Estados Unidos para cumplir con una condena de 12 años de cárcel por narcotráfico en ese país, fue dejado en libertad y regresó a Colombia. En el podcast Chao Gol confesó que veía al diablo pasearse de día y de noche, que vivió miedo constante, racismo brutal y una soledad profunda. Lastimosamente Biafara no es el único jugador con nexos de tráfico. Tenemos que retroceder hasta 1989. Atlético Nacional, dirigido por Francisco Maturana, estaba haciendo historia en la Copa Libertadores. En una campaña prolífica, los verdolagas derrotaron a grandes del continente, llegando a la final. Uno de los jugadores clave es un joven delantero de Medellín, Felipe Pérez Urrea, o Pipe, como le decían sus amigos. Pipe anotó goles importantes en esa edición. Se recuerda un gol que le hizo a Racing para clasificar al equipo colombiano a los cuartos de final. Para Fajardo, sigue Fajardo, atención, centro atrás, ahí le quedó a Pérez, ¡gol! ¡Gol del Nacional de Medellín, Pérez! Ese año Nacional gana la Libertadores ante Olimpia y Pipe se convierte en uno de los héroes del primer título internacional de un equipo colombiano. Era el sueño hecho realidad para cualquier pelado como él, que había pasado por la selección sub-20 y el Mundial Juvenil de 1985. Después de la gloria, Pérez jugó en Envigado y mantuvo un buen nivel. Sin embargo, como bien saben, el de Medellín dominaba absolutamente todo, incluido el fútbol. Según las investigaciones del bloque de búsqueda, desde mediados de 1988, Pérez fue contactado por John Jairo Arias, alias Pinina, uno de los más cercanos a Escobar. Desafortunadamente, este gran prospecto de volante contaba a su vez con muy malas amistades. El 23 de julio de 1993, el bloque de búsqueda allanó su apartamento en el Poblado, encontrando armas, municiones y elementos para fabricar explosivos. Felipe Pérez pasó casi 3 años preso entre La Modelo y La Picota en Bogotá, recuperando su libertad en 1996. Solo 4 meses después su historia terminó de forma trágica. El 17 de octubre de 1996, en el barrio Fátima de Medellín, Pipe fue atacado con arma de fuego. Recibió 8 impactos de bala. Un taxista lo llevó a la Cruz Roja, pero llegó sin vida apenas con 29 años. Su cuerpo ingresó como NN a medicina legal, y según versiones de la época, su asesinato estaría relacionado con ajuste de cuentas por supuestamente haberse convertido en un sapo soplón tras salir de la prisión, de levantar la copa más importante de Sudamérica a no ser reconocido en medicina legal. Si seguimos hablando de la relación entre el crimen organizado y el fútbol, dos mundos que en Latinoamérica parecen simbióticos, como si uno no pudiera existir sin el otro, debemos mencionar a Álvaro Ortega. Volvemos a remontarnos a 1989, donde Colombia vivía uno de los momentos más violentos de su historia gracias al narcotráfico. En medio de ese terror, el fútbol era el refugio que buscaban algunos para hallar paz. Álvaro Ortega, nacido en Bolívar, era uno de los árbitros más respetados del país. Se destacaba por su excelente condición física y por su férreo criterio. Llevaba apenas un año arbitrando profesionalmente, pero fue más que suficiente para que se ganara el respeto de jugadores y directivos. Ortega fue designado para dirigir uno de los partidos más importantes del campeonato, América de Cali contra Independiente Medellín, en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Quien ganaba pasaba a la final. El partido iba 3-2 a favor de América. A solo 2 minutos del final, el delantero Carlos Castro de Medellín anotó un espectacular gol de chilena. Ortega, tras dudar brevemente, anuló el tanto por considerar que había una jugada peligrosa. Se jugó el partido América Medellín, donde fue indiscutible que el árbitro le metió la mano al partido en favor de la América. La América tenía su cartel, Medellín tenía el suyo, otros equipos colombianos también. Según el testimonio posterior de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, Escobar se enfureció y consideró la decisión como un robo. Ortega fue nuevamente designado para arbitrar el partido de vuelta en Medellín, pero esta vez como juez de línea. El partido ocurrió con una normalidad que incluso asusta. El encuentro quedó 0-0 dejando al Medellín eliminado. El 15 de noviembre de 1989, Álvaro Ortega salió de su hotel en Medellín junto a otro árbitro para comer algo. Al poco tiempo, 2 hombres en un vehículo los interceptaron. Ortega intentó correr pero recibió un disparo en la pierna y luego 9 impactos más.
Fue trasladado de urgencia a una clínica donde llegó sin vida. Dino, que era el restaurante donde siempre iban a cenar, estaba cerrado y se fueron a uno más cercano. Y segundo, el hecho de que no le haya contado una llamada extraña que había recibido y que lo había dejado callado desde el mediodía, cuando precisamente iba a contarle a Jesús Díaz. Lo de la llamada fue cuando apareció el carro. El crimen conmocionó al país entero. La DIMAYOR tomó la decisión de suspender el resto del campeonato. Por primera vez, no hubo campeón oficial. El caso generó terror en toda la cúpula del fútbol colombiano. Años después, Popeye contó que la orden había salido directamente de Escobar. Sin embargo, no hay una versión oficial de lo sucedido. Ni quién fue, si hubo detenido o no hubo detenido nunca. Aquí, como en esa época, todo era comprado y todo lo manejaba la mafia. Hasta dónde podía llegar uno si estaba implicado hasta el mismo Estado con la mafia y estaba implicado las autoridades con la misma mafia. ¿Qué podía de respuesta tener uno? Más de 3 décadas después, el crimen organizado y la violencia siguen teniendo una relación siniestra con el fútbol colombiano. La prueba más brutal y desconcertante de que esa sombra aún persiste es el caso de Juan Diego González Alzate. Surgió de las divisiones inferiores de Envigado y Atlético Nacional, consolidándose como un defensor central sólido y confiable. Su carrera lo llevó a clubes importantes de Colombia, incluyendo La Equidad, donde se coronó campeón de la Copa Colombia en 2008. Internacionalmente defendió las camisetas de San Lorenzo en Argentina y Santos Laguna en México. Pues de mi carrera en Envigado Fútbol Club en el 97, 99, en el 99 estuve en el Medellín un año, luego fui a Argentina. Cuando llegó su retiro en 2011, Juan Diego regresó a Medellín y como pocos exfutbolistas intentaba rehacer su vida lejos de las canchas. No se le conocían problemas relacionados con la justicia. El 27 de febrero del 2020, en una zona boscosa del municipio de Copacabana, Antioquia, cerca del río Medellín, las autoridades encontraron 2 cuerpos desmembrados dentro de costales. Uno de ellos correspondía a Juan Diego González, de 39 años. Presentaba signos claros de tortura. Junto a él estaba el cuerpo de un joven de 19 años llamado David Galeano. El coronel Omar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que no tenían conocimiento previo de amenazas ni denuncias contra el exfutbolista. La investigación oficial analiza la hipótesis que vincularía el crimen del deportista con una deuda a integrantes de una estructura criminal. Hasta el día de hoy, más de 6 años después, el asesinato sigue en la más absoluta impunidad. No se han identificado a los autores materiales ni intelectuales. No existe un detenido y el móvil del crimen continúa sin esclarecerse. Un caso que, lamentablemente, se suma a la larga lista de muertes violentas de exfutbolistas colombianos que nunca han sido resueltas. Pero no solo el crimen organizado ha cobrado vidas en el fútbol colombiano. A lo largo de las décadas, la pasión desbordada y las malas decisiones también convirtieron los estadios en escenarios de tragedias. 11 de octubre de 1981. Bucaramanga vivía uno de los días más esperados de su historia. El Atlético Bucaramanga enfrentaba al Junior de Barranquilla en un partido decisivo. Un empate o victoria los clasificaba a la final. Miles de hinchas leopardos llegaron al estadio Alfonso López llenos de ilusión. El equipo estaba peleando su clasificación en el grupo B, en el torneo colombiano. Ganarle a Junior significaba superarlo en ese grupo. Si hubiese quedado con la segunda posición, obviamente no era el partido definitivo, pero sí era muy importante haberle ganado al elenco tiburón. Sin embargo, la multitud superó con creces la capacidad del estadio. Desbordada, la policía tomó una decisión fatal. Abrió las puertas por completo. Entraron miles sin boleta y con botellas de licor. El estadio ya lleno se convirtió en una bomba de tiempo. Como se sabe, Bucaramanga casi nunca clasifica a finales y esa era una gran oportunidad y sí, mucha gente entró al estadio porque no había control, mucha gente entró al estadio alicorada y bueno, no sé si eso fue un detonante o fue de pronto la irresponsabilidad de quienes tenían a cargo la seguridad del estadio. El partido avanzaba con enorme tensión. Junior ganaba 2-1 cuando el árbitro Eduardo Peña no pitó un penalti claro a favor de Bucaramanga. La frustración explotó. El hincha invadió el campo. En medio del caos, el Ejército Nacional intervino de la peor manera posible, abriendo fuego contra los aficionados. El césped del Alfonso López se tiñó de sangre. Los gritos de pánico y dolor reemplazaron los cánticos. Familias enteras corrían con niños alzados buscando una salida.
Según reportes oficiales, murieron al menos 4 personas, aunque testigos hablan de más víctimas. A ojo de buen cubero, yo creo que para mí hubieron más de 12, 15. Lo que pasó es que recogieron los cadáveres, llevaron los heridos a distintas clínicas, hospitales, y la misma autoridad, el mismo ejército no permitió que la prensa tuviera acceso a eso. Años después, la justicia colombiana condenó la actuación del ejército como una falla del servicio por el uso desproporcionado de armas de fuego. Aún así, para muchas familias, la justicia completa nunca llegó. La masacre del Alfonso López sigue siendo uno de los capítulos más oscuros y dolorosos en la historia del fútbol colombiano. Cuando me tiré al piso al ratico sentí un fuetazo con un látigo al rojo vivo, siente uno el fuetazo y lo estremece pie a cabeza. Y ahí fue cuando, por ejemplo, ahí siguió sonando tiro y todo, y yo al voltearme así, me caí 2 gradas. ¿Por qué? Porque cuando terminó la balacera y todo eso, subió un soldado con un fusil así, y con esa rabia en la cara. Exactamente me dijo, sí ve que era mi... ¿Para qué ponen a ver? Y le vi con ganas de pegarme el otro. ¿Qué hice yo? Agachar la cara. Otra tragedia recordada sucedió el 18 de noviembre de 1981. Ibagué vivía una noche de máxima ilusión. El Deportes Tolima enfrentaba al Deportivo Cali en un partido clave para clasificar al cuadrangular final. El estadio Manuel Murillo Toro estaba repleto, alrededor de 17.000 espectadores. Como pasó un mes antes en el Alfonso López, la multitud superó ampliamente la capacidad real del estadio. En febrero de ese mismo año se había caído parte del techo, pero el partido se jugó igualmente. La policía y autoridades desbordadas permitieron el ingreso masivo. Miles de personas se agruparon específicamente en la tribuna occidental. A las 7:45 de la noche, antes que los equipos salieran al campo, se escuchó un estruendo aterrador. Una enorme viga y baranda de concreto de aproximadamente 50 toneladas se desplomó desde la parte alta de la tribuna occidental, cayendo directamente sobre los hinchas que estaban abajo. En Ibagué, partido entre el Tolima y el Deportivo Cali, un pasadizo de 47 metros se desploma sobre la tribuna de occidental. El polvo lo cubrió todo. Gritos, llanto y pánico se apoderaron de la gente en el estadio. Ellos corrían desesperadamente. Jugadores del Tolima salieron del camerino para ayudar a remover escombros junto a hinchas y rescatistas. Verónica Romero, una sobreviviente que estaba embarazada en ese momento, lo recuerda con dolor. Yo entraba allá a Occidental con el compadre que era dueño de la funeraria Romero. Entraba mi esposo y yo, pero cuando hacía sol, pero anoche no hizo sol, yo estaba embarazada. Y entonces yo le dije a mi cucho, yo le decía así, le dije, mío, entrémonos a Oriental que no está haciendo sol. Y bueno, nos vimos por Oriental y el compadre sí se quedó en Occidental. Nosotros estábamos parados en la tribuna de Oriental esperando que salieran los equipos. Cuando empezó a salir el Cali, sonó el estruendo. Eso empezó todo el mundo a correr, a llegar a ambulancia y corra para el Federico y mejor dicho que se cayó esto y nosotros nos fuimos para el Federico a buscar al compadre y una varilla lo había atravesado. Él se mató en esa tribuna, lo mató una varilla. Y nosotros gracias a Dios nos salvamos y aquí seguimos fieles a mi Tolima. Ya mi esposo no, porque él ya falleció. La tragedia dejó 19 personas muertas y más de 45 heridos. El partido fue suspendido de inmediato. Tolima tuvo que jugar sus siguientes encuentros como local en Bogotá. Años después, entre 1982 y 1985, el estadio fue reconstruido casi por completo. Pero como si esto fuera una jugada cruel del destino, un año después, el 17 de noviembre de 1982, el Pascual Guerrero estaba a reventar con más de 41.000 personas, para uno de los clásicos más esperados del año. Deportivo Cali contra América de Cali. América llegaba como líder del octogonal y el Cali lo seguía muy de cerca. En las tribunas la seguridad era prácticamente inexistente. La tribuna sur, especialmente, era un punto crítico. La Mecha, dirigida por Gabriel Ochoa Uribe, contaba con figuras como el arquero Julio César Falcioni, el defensa Luis Eduardo Reyes y el goleador Juan Manuel Bataglia, mientras que en los azucareros, que eran orientados por el argentino Miguel Basílico, los que figuraban eran el golero Pedro Antonio Sape, el magnífico Willington Ortiz y el artillero Carlos Amaro Nadal. El partido iba 3-1 a favor de América. Los hinchas azucareros ya estaban abandonando el estadio. En la rampa de la tribuna sur, testigos afirman que gente desde arriba empezaron a orinarlos. En los minutos finales, el Cali metió un gol quedando 3-2. A las 10:40 de la noche, Carlos Nadal anotó el gol del empate para el Deportivo Cali. En ese instante, la rampa de salida se convirtió en una trampa. Los hinchas que ya se habían ido intentaron regresar corriendo a celebrar, chocando de frente contra la avalancha humana que bajaba desesperada para esquivar los chorros de orina.
2 fuerzas masivas colisionaron en la oscuridad. Eso hizo que la rampa colapsara, que jóvenes, ancianos y hasta niños quedaran atrapados. Fue tanta la congestión que una de las barandas se desplomó. Hubo caídas, gente con los huesos quebrados y personas asfixiadas. Un coordinador de la Cruz Roja relata una escena en la que las ambulancias no entraban, no había camillas suficientes y la policía se vio obligada a usar sus escudos para cargar cuerpos inertes. También cuenta una anécdota escalofriante. Me acuerdo de un señor que quedó atrapado en uno de los tubos de la rampa. Apenas lo sacamos, murió por sobrepresión sanguínea. Rafael Araujo Gámez, narrador histórico, nunca olvidó la imagen de un niño gritando desesperado por sus padres en medio del caos. Rosa Ramírez sobrevivió de milagro y recuerda haber caminado sobre cuerpos. Carlos Amaro Nadal, autor del gol del empate, cargó con el trauma por años. Si hubiera tirado ese balón afuera, quizá nada de esto habría pasado. Al final de la noche, la cifra oficial fue de 22 muertos, 7 niños y 3 mujeres entre las víctimas, más de 200 heridos. El alcalde prometió investigaciones exhaustivas, pero como hemos visto a lo largo de este video, todo quedó en la impunidad. No hubo responsables por el sobrecupo, por la mala organización, ni por la falta de control. Al día siguiente se hizo una misa y el torneo siguió. El América terminó siendo campeón ese año. Y podríamos seguir mencionando casos como el secuestro del árbitro Armando Pérez, el infame y ya mundialmente conocido asesinato de Andrés Escobar, o el de Omar el Torito Cañas. Historias que demuestran que en Colombia el fútbol nunca ha sido solo un juego. Hoy, mientras el mundo se paraliza con la fiesta de la Copa del Mundo y las luces del Mundial ocultan las sombras de su oscuro negocio, en el torneo local quedan los expedientes archivados del deporte que más mueve gente en el mundo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Queremos mandar saludos a Postre Chantilly y a mí, quienes somos los primeros miembros del canal. Denle like y suscríbanse, eso nos ayuda un montón. Feliz noche.